¿Qué tal? Bienvenidos a otra clase más de la carrera de piloto privado. El día de hoy vamos a ver los ejes de estabilidad de una aeronave. Esto es de las primeras clases que ves en la carrera y bueno, me pareció muy interesante porque nunca, bueno, no sé, cuando no sabes nada, como yo, nunca te imaginas todo ese tipo de cosas que influyen en la estabilidad de una aeronave. Por ejemplo, hasta dónde tienes que poner la carga, cosas así para equilibrar la aeronave. Y para eso está con nosotros mi profe, el capitán Fernando Miranda, que nos va a enseñar un poquito más de esto. Bueno, en cuanto a los ejes de estabilidad de una aeronave, tenemos que esta es la primera parte de la materia de aerodinámica, es con lo que empiezas, tienes que saber cuáles son los ejes. Este cuadro que ves aquí es un cuadro muy famoso y es muy conocido, lo vas a ver en diferentes modalidades y en diferentes libros, pero la idea es que te aprendas muy bien todo lo que te maneja este cuadro, porque viene incluso en las preguntas de examen en las aerolíneas. Okay. O sea, es algo tan básico, pero es extremadamente importante, entonces hay que tener cuidado con esto, que no les vaya a pasar que se les olvide cuáles son los nombres de los ejes de una aeronave, porque pues van a quedar muy mal como pilotos, ¿no? En cuanto a los ejes de una aeronave, tenemos por ejemplo el primero, que sería, vamos a usar este azul, que es el eje vertical de la aeronave. Este eje lo que nos va a permitir es hacer un movimiento conocido como guiñada, que es que la nariz del avión se mueva hacia los lados en el aire, ¿sale? O sea, todo esto es volando. Ajá, este eje hace que haga esto el avión. Así es. Okay. Entonces, te ayuda mucho para la cuestión de la coordinación de los virajes, ¿no? Okay. Tenemos el eje lateral, como se conoce también, o está de este lado, que este eje lateral es sobre el que se va a dar el movimiento del cabeceo de la aeronave. O sea, el eje va de punta a punta de ala, pero el movimiento que nos va a generar va a ser el cabeceo del avión. Arriba, o sea, y abajo. Está recargado sobre ese eje para poder cabecear el avión. El cabeceo es el movimiento hacia arriba y hacia abajo de la nariz de Yo pensé, fíjate, y eso que ya lo tomé, pensé que este era el que hacía que la aeronave pudiera... No. Okay. No, la aeronave se va a mover sobre este otro eje, que es el eje longitudinal. Este eje longitudinal va de la nariz de la aeronave hasta el empenaje de la aeronave, y aquí está, este es el que nos va a dar el alabeo. Entonces el eje lateral se va a mover sobre el longitudinal para darte el alabeo. Entonces aquí es donde viene esta parte, que es la parte donde están cruzados. Si te das cuenta, una cosa son los ejes de rotación, que son estas flechas que vemos aquí, y otra cosa es el tipo de estabilidad, ¿sale? Okay. Entonces, el movimiento del avión, el alabeo, va sobre el eje longitudinal, y el tipo de estabilidad que nos va a dar es una estabilidad lateral, eso sí. Okay. ¿Sale? En el caso de, por ejemplo, el eje longitudinal, lo que nos va a dar, por ejemplo, el elevador, que es la parte que está acá atrás, esto. Okay. Ese elevador es el que nos va a permitir hacer un cabeceo, subir la nariz y bajar la nariz de la aeronave. Va sobre el eje de rotación, es el lateral. ¿Por qué? Porque está recargado. Tú te tienes que preguntar sobre qué eje está recargado, y entonces ahí es donde te da. ¿Y qué tipo de estabilidad es? La estabilidad longitudinal, porque es la estabilidad de todo este eje. Entonces, para que este eje sea inestable, necesita ser inestable sobre este eje. Es lo único que te está diciendo, están cruzados. En el caso del vertical no tienes ese problema, porque te lo da el timón tal cual como lo ves en un barco. Ese es el verdadero timón en una aeronave. Mucha gente cree que el timón es el volante del avión. No, el volante del avión se llama bastón de mandos, o se llama palanca de mandos, o se llama yoke en inglés. Pero el timón en sí, de hecho, son los pedales del avión. Claro. ¿Mueven qué? Mueven el rudder, como se conoce en inglés, que es el timón de tu avión, y te hace el mismo efecto que en un barco hace que el barco se mueva hacia los lados, claro. Y el avión también hace que se mueva hacia los lados. Te dan ese movimiento que se llama guiñada, ¿sale? O en inglés la traducción correcta sería más bien mandibuleo, ¿no? Porque es yo, entonces no sé por qué le ponen guiñada, pero bueno. Y este eje es el vertical, es este azul, y te da la estabilidad direccional, ¿no? Y fíjate que cuando hicimos las pruebas en el simulador, me acuerdo que cuando me dejaste manejar, me dijiste, suelta el volante en la pista, ¿no? Suelta el volante con los puros pedales de control. Pero eso ya es en tierra. ¿Por qué? Porque está ligado el tren de nariz, está ligado a los pedales para que tú en tierra puedas hacer que el avión se mueva, o puede tener incluso un volante aparte como los aviones de aerolínea, pero no tiene nada. Acompáñame en mi aprendizaje de la carrera de aviación. Así que da clic aquí
para entrar a la siguiente lección. O si prefieres tomar el curso completo, en la descripción de este video está el link para que nos dejes tus datos y nosotros te contactaremos.